Señor, compre mi cuadro, dijo la mendiga al millonario. Pero cuando le entendió el dibujo, la madrugada en Buenos Aires llegaba con el ruido de los camiones de basura y el olor a empanadas fritas de los puestos callejeros. Luciana despertó sobre el cartón húmedo que servía de cama con el frío metiéndosele por los agujeros de su suéter. Su abuela Carmen ya estaba despierta, tosiendo esa tos seca que cada día sonaba peor. Mi hija, hay que trabajar, susurró Carmen secándose la boca con un pañuelo manchado de rojo. Hoy vamos a vender tu dibujo. Sí. Luciana asintió y buscó entre sus pocas cosas el papel donde había dibujado a su familia con crayones que encontró en la basura. 4 figuras de palitos bajo un sol amarillo. Mamá, papá, abuela Carmen y ella misma. Todos sonriendo frente a una casita. El único recuerdo que le quedaba de cuando tenían una vida normal en Mendoza, antes de que la tierra se los tragara a todos, menos a ella y a su abuela. Caminaron hasta la avenida Corrientes, donde siempre había gente con prisa y dinero en los bolsillos. Carmen se quedó en la esquina, apoyada contra una pared para no caerse, mientras Luciana se sentó en la banqueta con su dibujo en las manos. Señor, ¿compra mi cuadro? Solo 5 pesos, le decía a cada persona que pasaba. La mayoría la ignoraba. Algunos la veían con lástima, pero seguían caminando. Una señora mayor le dio 2 pesos sin siquiera mirar el dibujo. Luciana los guardó en su bolsillo roto, junto con las pocas monedas que había juntado en los últimos días. A las 10 de la mañana, cuando el sol ya picaba, apareció un hombre alto vestido con traje gris. Tenía el teléfono pegado a la oreja y hablaba rápido sobre números y contratos. Sus zapatos brillaban tanto que Luciana pudo ver su reflejo en ellos. No, Miguel, esos materiales no llegan hasta el viernes. ¿Cómo que se atrasó el envío? El hombre caminaba sin mirar hacia abajo, hablando cada vez más fuerte. Luciana levantó su dibujo. Señor, compra mi cuadro. El hombre casi la pisó. Pero se detuvo justo a tiempo. Cortó la llamada y la miró con cara de molestia. ¿Qué haces aquí, niña? ¿Dónde está tu mamá? No tengo mamá, respondió Luciana mostrándole el papel. Pero tengo este dibujo, solo cuesta 5 pesos. Tomás Echeverría bajó la vista al dibujo. Era simple, hecho con crayones gastados, pero había algo en esas figuras sonrientes que lo hizo quedarse parado ahí. La niña tenía los ojos más grandes que había visto y estaba tan flaca que parecía que se la llevaría al viento. ¿Tú hiciste esto? Sí, señor. Es mi familia. ¿Y dónde están ahora? Los ojitos de Luciana se llenaron de lágrimas. El temblor se los llevó. Solo quedamos mi abuela y yo. Tomás sintió algo raro en el pecho. El que manejaba millones de pesos todos los días, que construía edificios y casas para gente rica. Se quedó sin palabras frente a una niña que vendía su único tesoro por 5 pesos. ¿Dónde vives? En la calle con mi abuela, pero ella está muy enferma. Luciana señaló hacia la esquina donde Carmen esperaba. Desde lejos se veía que la señora mayor estaba muy mal, tosiendo sin parar y sosteniéndose de la pared para no caerse. Tomás guardó su teléfono. En su mundo de reuniones importantes y negocios millonarios, nunca se había topado con algo tan real como esta niña flaca vendiendo el dibujo de su familia muerta. Por primera vez en años no sabía qué hacer. ¿Cuánto tiempo llevan en la calle? 6 meses desde que llegamos de Mendoza. Mi abuela dice que aquí hay más oportunidades, pero la voz de Luciana se quebró. Tomás miró su reloj caro, después miró a la niña, después miró hacia la esquina donde la abuela tosía. Su mundo de torres de cristal y oficinas con aire acondicionado nunca le había parecido tan lejano. Sacó su cartera y le dio un billete de 100 pesos. Quédate con el dibujo, le dijo. De verdad, Luciana no podía creer que alguien le diera tanto dinero sin llevarse nada a cambio. De verdad, pero quiero conocer a tu abuela. Luciana lo llevó hasta donde Carmen esperaba. La señora mayor tenía la piel amarillenta y se veía que apenas podía mantenerse en pie, pero cuando vio a Tomás se enderezó con toda la dignidad que le quedaba. Buenas tardes, señor. Disculpe si mi nieta lo molestó. No me molestó para nada. Me contó sobre su situación. Carmen tosió fuerte, manchando el pañuelo de rojo otra vez. No somos limosneras, señor. Luciana vende sus dibujos porque tiene talento. Tomás se quedó callado. Esta mujer, que obviamente se estaba muriendo, que vivía en la calle con una niña de 6 años, todavía tenía orgullo. Le recordó a su propia abuela que había trabajado toda la vida para que él pudiera estudiar. ¿Puedo invitarlas a almorzar? Carmen iba a decir que no, pero otra tos fuerte la obligó a sostener la pared. Luciana la agarró del brazo. Abuela, ¿tienes hambre? Yo también. Está bien, suspiró Carmen. Pero solo por hoy,
Mientras caminaban hacia el restaurante más cercano, Tomás no podía dejar de pensar en las palabras de Luciana. El temblor se los llevó y algo dentro de él, algo que había estado dormido desde que él y Sofía habían dejado de intentar tener hijos, comenzó a despertar. En el restaurante, Carmen se sentó con la espalda recta a pesar del dolor, enseñándole a Luciana cómo usar la servilleta y los cubiertos correctos. Una dama siempre debe comportarse bien, mija, le susurraba, aunque era obvio que le costaba trabajo hablar. Tomás las observaba mientras comían. La niña devoraba su comida como si no hubiera comido en días, pero se detenía cada tanto para asegurarse de que su abuela también comiera. Carmen apenas tocaba su plato, pero sonreía cada vez que Luciana se chupaba los dedos o hacía ruido con la sopa. ¿De qué trabajaba antes, señora Carmen? Era maestra de primaria en Mendoza. 40 años enseñando a leer y escribir. Carmen se enderezó con orgullo. Luciana es muy inteligente, ya sabe leer casi todo. Y después del terremoto, Carmen bajó la voz. Perdimos todo, la casa, los documentos, a mi hija y mi yerno. Se tocó el pecho y tosió de nuevo. Vine a Buenos Aires porque pensé que aquí tendríamos más oportunidades, pero estoy enferma, señor. Los doctores del hospital público me dijeron que tengo cáncer en los pulmones. Sin dinero para tratamiento me quedan pocos meses. Luciana dejó de comer y miró a su abuela con ojos asustados. Era obvio que ya sabía la verdad, pero escucharla en voz alta la hacía más real. Tomás sintió un nudo en la garganta. No tienen familia aquí. Mi hermana se casó con un porteño hace años, pero cuando llegamos los vecinos nos dijeron que se habían mudado. Nadie sabía dónde. Carmen agarró la mano de Luciana. Por eso acepto su invitación, señor. Luciana necesita comer bien mientras yo pueda cuidarla. Después del almuerzo, Tomás las acompañó de vuelta a su casa, un callejón entre dos edificios donde habían armado un refugio con cartones y pedazos de plástico. Ahí era donde dormían, donde guardaban sus pocas cosas, donde Carmen tosía toda la noche sin poder descansar. Esto no está bien. Murmuró Tomás. Más para él mismo que para ellas. Es lo que hay, señor, respondió Carmen con resignación. Al menos aquí no nos molesta nadie. Tomás se subió a su camioneta y manejó hacia su casa en Palermo, pero no podía sacarse de la cabeza la imagen de Luciana acurrucada junto a su abuela moribunda en ese callejón frío. Cuando llegó a su mansión de 3 pisos con jardín y piscina, todo le pareció demasiado grande y vacío. Encontró a Sofía en la sala, sentada en el sillón con una carta en las manos y los ojos rojos de llorar. ¿Qué pasó, amor? Sofía le mostró la carta. Era del médico especialista en fertilidad. Después de 8 años de tratamientos, análisis, operaciones y esperanzas rotas, la respuesta final era clara. Nunca podrían tener hijos. Se acabó Tomás. Ya no hay nada más que intentar. Tomás se sentó junto a ella y la abrazó. Habían gastado una fortuna en doctores privados. Habían viajado a clínicas en Europa, habían probado todo. Sofía había dejado su trabajo como arquitecta para dedicarse completamente a conseguir un embarazo que nunca llegó. Tal vez sea una señal, susurró Sofía contra su pecho. ¿Una señal de qué? De que no estamos destinados a ser padres. Tomás pensó en Luciana, en sus ojos grandes y en cómo había protegido a su abuela en el restaurante. Pensó en Carmen, una maestra que se estaba muriendo sola en la calle con una niña que cuidar. Sofía hoy conocía a una niña. Le contó todo. El dibujo, la historia del terremoto, Carmen enferma, la vida en la calle. Sofía lo escuchó sin interrumpir y cuando él terminó, ella se había secado las lágrimas. ¿Dónde están ahora? En un callejón del centro. Sofía, la abuela se está muriendo y la niña va a quedar completamente sola. Sofía se levantó del sillón y caminó hacia la ventana que daba al jardín. Vio la casa de muñecas que habían comprado años atrás, esperando tener una hija que la usara. Vio los columpios que nunca habían escuchado risas de niños. ¿Qué estás pensando?, le preguntó Tomás. Que tal vez esta es la señal que estaba esperando, pero no la que yo creía. Se dio vuelta para mirarlo. Tráelas a casa, Tomás. ¿Estás segura? Nunca he estado más segura de algo en mi vida. Si no podemos crear una familia, tal vez podamos salvar una. Tomás sintió que algo se acomodaba en su pecho. Y si no funciona y si es más complicado de lo que pensamos, entonces lo intentaremos de todas formas. Esa niña necesita una oportunidad y nosotros necesitamos hacer algo bueno con tanto dolor. Esa noche Tomás y Sofía hablaron hasta muy tarde, planeando cómo iban a convencer a Carmen de aceptar su ayuda. Sabían que no sería fácil. El orgullo de la señora mayor era fuerte y la desconfianza natural de quien ha perdido todo.
Pero también sabían que Carmen estaba desesperada y que el tiempo se les acababa a todos. Al día siguiente, Tomás y Sofía regresaron al callejón con una propuesta que habían ensayado toda la noche. Encontraron a Carmen peor que el día anterior. Apenas podía mantenerse sentada y Luciana la abanicaba con un pedazo de cartón. Señora Carmen, comenzó Sofía agachándose para quedar a su altura. Queremos hacerle una propuesta. Carmen la miró con desconfianza. ¿Qué tipo de propuesta? Vengan a nuestra casa mientras usted se recupera. Tenemos médicos privados que pueden ayudarla con el tratamiento. Ya le dije a su esposo que no somos limosneras. No es limosna, intervino Tomás. Esa ayuda mutua. Usted puede enseñarle a Luciana y nosotros podemos asegurarnos de que las dos estén bien. Carmen tosió fuerte, manchando su pañuelo de rojo otra vez. Luciana se asustó y se abrazó a ella. Abuela, por favor, aquí hace mucho frío por las noches. Fue la súplica de Luciana lo que quebró la resistencia de Carmen. Está bien, pero solo hasta que me sienta mejor. Sofía sonrió por primera vez en meses. Perfecto. Vamos a buscar sus cosas. Esto es todo, dijo Carmen señalando una bolsa de plástico con ropa sucia y el dibujo de Luciana. En el camino a la casa, Luciana iba callada en el asiento trasero, apretando su dibujo contra el pecho. Cuando llegaron a la mansión de Palermo, se quedó parada en la entrada sin moverse. ¿Qué pasa, mi hija?, le preguntó Carmen. Es muy grande. Aquí vive nada más el señor y la señora. Sí, solo nosotros, respondió Sofía, dándose cuenta por primera vez de lo vacía que debía verse su casa. Sofía les mostró el cuarto de huéspedes que había preparado. 2 camas, un baño privado, ropa limpia sobre las camas. Carmen se sentó en una de las camas y por primera vez en meses dejó escapar un suspiro de alivio. Gracias, murmuró. Pero la tranquilidad duró poco. Al tercer día, mientras Luciana jugaba en el jardín y Carmen descansaba, sonó el timbre. Tomás abrió la puerta y se encontró con una mujer de mediana edad con un portapapeles en la mano. Buenos días, soy Inés Morales, trabajadora social del distrito. Recibimos una denuncia de que hay una menor en situación de abandono en esta dirección. El corazón de Tomás se aceleró. Abandono. La niña está con su abuela. Eso tendremos que verificarlo. ¿Puedo hablar con la menor? No tenían opción. Inés entró y encontró a Luciana en el jardín dibujando con crayones nuevos que Sofía le había comprado. La trabajadora social se sentó junto a ella. Hola, bonita. ¿Cómo te llamas? Luciana. ¿Y tus papás dónde están? Luciana dejó de dibujar. Se murieron en el temblor. Ahora vivo con mi abuela Carmen. ¿Y tienes papeles? Acta de nacimiento. Luciana negó con la cabeza. Se perdieron cuando se cayó la casa. Inés escribió en su portapapeles. Después habló con Carmen, que había bajado al escuchar voces extrañas. Señora, usted es la abuela de la niña. Sí, soy Carmen Benítez. Luciana es hija de mi hija Elena. ¿Tiene documentos que comprueben el parentesco? Carmen palidechó. Todo se perdió en el terremoto de Mendoza, pero ella es mi nieta. Se lo juro, sin documentos no puedo verificar la relación familiar. Y según los registros no hay ninguna Carmen Benítez con domicilio en Buenos Aires, porque vivimos en la calle, murmuró Carmen. Inés cerró su portapapeles. Señora, entiendo la situación, pero sin documentos que comprueben que usted es la tutora legal. La niña debe ir a un hogar de acogida mientras se resuelve su situación. No, gritó Luciana corriendo a abrazar a su abuela. No me quiero ir. Carmen abrazó a la niña con las pocas fuerzas que le quedaban. Por favor, señorita, ella es todo lo que me queda en el mundo. Tomás se acercó. ¿Qué opciones tenemos? Ustedes pueden solicitar una tutoría temporal de emergencia, pero el proceso toma tiempo, mínimo 6 meses, probablemente más. Y mientras tanto, la niña debe estar en un lugar certificado por el Estado. Sofía se adelantó. Nosotros podemos certificarnos. Tenemos los recursos. No es tan simple. Necesitan estudios psicológicos, evaluaciones económicas, verificación de antecedentes y eso suponiendo que la señora Carmen sea realmente la abuela. Esa noche, después de que Inés se fue con la promesa de regresar en una semana, la casa se sintió como si estuviera bajo una nube negra. Carmen apenas pudo cenar agotada por el estrés. Luciana no se separó de ella ni un momento. ¿Qué vamos a hacer?, le preguntó Sofía a Tomás cuando se fueron a dormir. Voy a llamar a los mejores abogados de Buenos Aires. Esto no se va a quedar así. Pero Tomás sabía que el dinero no siempre solucionaba los problemas del sistema. Y mientras él podía pagar los mejores abogados,
Carmen se estaba muriendo y Luciana estaba aterrorizada. En el cuarto de huéspedes, Luciana no podía dormir. Se acurrucó junto a su abuela y le susurró: «Abuela, me van a separar de ti». Carmen la abrazó más fuerte, aunque el dolor en el pecho le costaba respirar. «No, mi hija, vamos a encontrar la manera». Pero en su corazón, Carmen sabía que el tiempo se les estaba acabando, no solo por la enfermedad. Al día siguiente, Tomás contrató al mejor bufete de abogados de Buenos Aires. La batalla legal había comenzado, pero nadie sabía si ganarían la carrera contra el tiempo. Y mientras tanto, Luciana seguía dibujando, pero ahora sus dibujos mostraban figuras separadas, como si presintiera que otra vez le iban a quitar a las personas que amaba. Los primeros días en la mansión fueron como caminar en cáscaras de huevo. Luciana no hablaba con Tomás ni con Sofía, solo respondía con movimientos de cabeza. Por las noches se escondía comida en los bolsillos de su ropa y la guardaba debajo de la cama como si esperara que en cualquier momento tuviera que volver a la calle. Sofía intentaba acercarse llevándole libros de cuentos, pero Luciana los miraba con desconfianza. «¿Por qué me das esto, señora?» «Porque me gusta leer y pensé que a ti también te gustaría. Mi abuela me lee mejor que tú». Sofía se aguantó las ganas de llorar. Había soñado durante años con leerle cuentos a una niña y ahora que tenía la oportunidad la rechazaban. Carmen trataba de ayudar desde su cama. «Mi hija, la señora Sofía es buena gente». No seas grosera. «No me gusta esta casa. Todo está muy limpio y huele raro». Tenía razón. La casa olía a productos de limpieza caros y flores frescas, muy diferente al olor a humedad y cartón del callejón donde habían vivido. La situación empeoró cuando Sofía inscribió a Luciana en el colegio privado del barrio. El primer día, la directora la miró de arriba abajo. «La niña tiene el uniforme completo». «Sí. Y todo está aquí», respondió Sofía mostrando la lista. Pero cuando llegaron al salón, los otros niños notaron inmediatamente que Luciana era diferente. Su piel estaba bronceada por haber vivido en la calle. Tenía cicatrices pequeñas en las manos y no sabía cómo actuar en un lugar tan ordenado. «¿Por qué hablas tan raro?», le preguntó una niña rubia durante el recreo. «No hablo raro». «Sí, hablas como los chicos pobres de la tele». Luciana se quedó callada. En Mendoza todos hablaban como ella. Aquí hasta los niños sonaban diferentes. Cuando Sofía fue a recogerla, la maestra la llamó aparte. «Senora Echeverría. Luciana está muy atrasada, no sabe multiplicar. Confunde algunas letras cuando lee y durante la hora de arte se puso a llorar sin razón». «¿Llorar? ¿Por qué?» «Le pedí que dibujara a su familia. Hizo un dibujo muy triste con personas bajo la tierra. Esa noche, Luciana se negó a cenar. «No quiero ir más a ese colegio». «¿Por qué, mija?», le preguntó Carmen, que había bajado a cenar por primera vez en días. «Los niños dicen que soy pobre y que huelo mal. Y la maestra me hace preguntas que no quiero contestar». Sofía sintió una punzada en el corazón. «Luciana, ¿puedes contarme lo que te molesta? Tú no eres mi mamá. No tengo por qué contarte nada». Las palabras fueron como una bofetada. Sofía subió a su cuarto y lloró hasta quedarse dormida. Tomás encontró a Luciana en el jardín esa noche, sentada debajo del árbol más grande, dibujando con una linterna. «¿Qué dibujas?» «A mi mamá y mi papá para no olvidarme de sus caras». Tomás se sentó junto a ella. «¿Puedes contarme cómo eran?» Por primera vez, Luciana lo miró a los ojos. «Mi papá era muy fuerte. Trabajaba construyendo casas como tú. Mi mamá cocinaba el mejor locro del mundo y me cantaba para dormir». «¿Los extrañas mucho?» «Todos los días, pero mi abuela dice que están en el cielo cuidándome». «¿Y qué crees tú?» Luciana se quedó pensando. «Creo que están tristes porque yo estoy triste. No quiero que estén tristes». Fue la conversación más larga que habían tenido. Cuando se levantaron para entrar, Luciana le preguntó: «Señor Tomás, ¿usted y la señora Sofía van a mandarnos de vuelta a la calle?» «¿Por qué preguntas eso?» «Porque todos siempre nos mandan a otro lado. En Mendoza nos dijeron que viniéramos aquí. Aquí nos dicen que no podemos quedarnos. Tal vez es porque somos mala suerte». Tomás se agachó para quedar a su altura. «Luciana, tú no eres mala suerte y nosotros no los vamos a mandar a ningún lado». «¿Lo prometes?» «Lo prometo». Pero esa misma noche Tomás tuvo una discusión fuerte con Sofía. «No está funcionando, Tomás. La niña me odia. No progresa en el colegio y Carmen cada día está peor. Del tiempo, amor. Ha perdido todo veces en su vida. ¿Y si no podemos ayudarla? ¿Y si nosotros también somos otro fracaso en su vida?» ¿Quieres rendirte? Sofía se quedó callada. En el fondo sabía que Tomás tenía razón,
pero esperaba que todo fuera más fácil, más parecido a los libros y las películas donde los niños heridos se curaban con amor y paciencia. La crisis llegó 3 semanas después. Luciana despertó a medianoche con fiebre alta y vomitando. Carmen no podía levantarse de la cama por su propia enfermedad, así que Sofía se hizo cargo. Durante 3 noches. Sofía no durmió. Le puso paños fríos en la frente, le dio medicinas cada 4 horas, la cargó cuando tenía pesadillas, le cantó canciones que se inventaba para calmarla. La tercera noche, cuando la fiebre finalmente bajó, Luciana abrió los ojos y vio a Sofía dormida en la silla junto a su cama, con ojeras profundas y el pelo desordenado. Señora, sí, mi amor. ¿Te sientes mejor? Luciana la miró por un momento largo. Gracias por cuidarme. No tienes que agradecerme nada. Puedo decirte mamá Sofía. Sofía sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. ¿Estás segura? Sí. Mi mamá está en el cielo, pero tú estás aquí cuidándome. Fue el primer paso real hacia la confianza. Pequeño, frágil, pero verdadero. 6 meses después del primer encuentro, Carmen ya no podía levantarse de la cama sin ayuda. Los médicos privados que Tomás había contratado confirmaron lo que todos sabían. El cáncer se había extendido y no había nada más que hacer, solo mantenerla cómoda y sin dolor. Una tarde, mientras Luciana estaba en el colegio, Carmen pidió hablar con Tomás y Sofía. Su voz era apenas un susurro, pero sus ojos seguían siendo claros y determinados. Necesito pedirles algo muy importante. Lo que usted necesite, señora Carmen, respondió Sofía tomando su mano. Yo sé que me voy a morir pronto. Los doctores no me lo dicen directamente, pero una vieja como yo sabe cuando se le acaba el tiempo. Tomás iba a protestar, pero Carmen levantó la mano para detenerlo. Déjenme terminar. Cuando yo me muera, Luciana va a quedar completamente sola en el mundo. No tiene más familia, no tiene documentos, no tiene nada más que el amor que ustedes le puedan dar. Carmen tosió manchando el pañuelo blanco que ahora siempre tenía en la mano. Quiero que me prometan que no van a dejar que la lleven a un orfanato. Ustedes son su única esperanza de tener una familia real. Se lo prometemos, dijo Sofía sin dudarlo. Y otra cosa más, cuando llegue mi momento, quiero que Luciana sepa la verdad. No le mientan sobre la muerte. Ella ya ha perdido mucho y las mentiras solo hacen que duela más. Tomás asintió. ¿Cómo quiere que se lo digamos? Yo misma se lo voy a decir, pero necesito que ustedes estén listos para lo que viene después. Va a estar muy triste, muy enojada y probablemente los va a culpar a ustedes por no poder salvarme. Los abogados seguían trabajando en los papeles de adopción, pero el proceso era lento. Inés Morales visitaba la casa cada mes, y aunque había aceptado que Luciana estuviera mejor con ellos que en un orfanato, las cosas legales no podían apresurarse. Carmen comenzó a usar sus últimas fuerzas para preparar a Luciana. Por las tardes, cuando la niña volvía del colegio, se sentaban en el jardín y Carmen le contaba historias sobre sus padres. Tu mamá era muy parecida a ti cuando tenía tu edad. Le gustaba dibujar y siempre hacía preguntas difíciles. ¿Cómo que preguntas? ¿Cómo por qué el cielo es azul? ¿O por qué la gente se muere? Luciana se quedó callada. Abuela, ¿tú te vas a morir? Carmen había estado esperando esa pregunta. Sí, mi hija. Mi cuerpo está muy enfermo y ya no puede seguir como mis papás. Sí, pero diferente. Tus papás se fueron de repente sin poder despedirse. Yo tengo tiempo para decirte lo importante. ¿Qué es lo importante? Que te amo más que a nada en el mundo, que eres la niña más valiente que conozco y que cuando yo me vaya no vas a estar sola. Luciana comenzó a llorar. No quiero que te vayas. Yo tampoco quiero irme, pero a veces las cosas pasan aunque no las queramos. Lo importante es que cuando yo esté en el cielo con tus papás, ustedes me van a cuidar desde allá arriba y Tomás y Sofía te van a cuidar aquí abajo. Ellos van a ser mis nuevos papás, si tú quieres, pero primero tienes que darles una oportunidad de demostrarte que te aman de verdad. Una semana después, Carmen no pudo levantarse para el desayuno. Sofía subió a su cuarto y la encontró muy pálida, respirando con dificultad. ¿Quiere que llamemos al doctor? No, mija, ya es hora. Solo quiero que traigan a Luciana. Luciana subió corriendo las escaleras y se acostó junto a su abuela en la cama. Carmen la abrazó con las pocas fuerzas que le quedaban. ¿Te acuerdas de lo que hablamos? Sí, abuela. Y sabes que siempre voy a estar contigo en mi corazón. Exacto. Y cuando me extrañes mucho, mira las estrellas, la más brillante voy a ser yo, cuidándote junto con tus papás. Carmen murió esa noche mientras dormía con Luciana acurrucada a su lado y Tomás y Sofía haciendo guardia en las sillas junto a la cama. Cuando se dieron cuenta de que ya no respiraba, Sofía despertó suavemente a Luciana.
Mi amor, tu abuelita ya se fue al cielo. Luciana tocó la cara fría de Carmen y después se quedó muy quieta, como si no entendiera lo que estaba pasando. Ya no va a despertar. No, mi amor, pero como ella te dijo, siempre va a estar contigo. Luciana no lloró hasta el día siguiente y cuando empezó no paró por 2 semanas. El funeral fue pequeño pero digno. Tomás pagó todo. El ataúd, las flores, el lugar en el cementerio. Luciana insistió en que enterraran a Carmen con el primer dibujo que había hecho, el de la familia feliz, para que no se olvide de cómo éramos antes, le explicó a Sofía. Esa noche Luciana se mudó al cuarto que Sofía había preparado para ella desde el principio, pero no habló con nadie por días. Solo se sentaba en la ventana mirando hacia el cielo, esperando ver la estrella más brillante. Después del funeral, Luciana dejó de hablar completamente. Se quedaba sentada en su cuarto nuevo, abrazando el único dibujo que le quedaba de su familia original, sin comer, sin jugar, sin responder cuando Tomás y Sofía le hablaban. Buenos días, mi amor, le decía Sofía. Cada mañana Luciana la miraba. Pero no contestaba. ¿Quieres desayunar conmigo? Silencio. Sofía bajaba a la cocina con el corazón roto. Tomás la encontraba llorando sobre su taza de café. Tal vez deberíamos llamar a un psicólogo, sugirió él. Ya llamé, viene mañana. La doctora Raquel Mendoza era especialista en trauma infantil, una mujer mayor con voz suave que se sentó en el piso del cuarto de Luciana sin intentar forzar una conversación. Hola, Luciana. Me llamo Raquel. No tienes que hablarme si no quieres. Luciana la miró desde su cama. ¿Puedo quedarme aquí contigo un rato? Me gusta tu cuarto, tiene buena luz. Durante la primera sesión, Luciana no dijo ni una palabra, pero cuando la doctora Mendoza sacó papel y crayones y comenzó a dibujar, Luciana se acercó lentamente. ¿Qué estás dibujando?, preguntó finalmente. Una tormenta. ¿Tú qué dibujarías? Luciana tomó un crayón negro y dibujó nubes oscuras. Después añadió lluvia, después rayos. Y al final una niña muy pequeña sola debajo de toda esa tormenta. Parece que la niña está muy asustada, observó la doctora. Está sola. Todos se fueron y la dejaron. ¿Crees que se van a quedar sola para siempre? Luciana se encogió de hombros. Siempre pasa lo mismo. Las sesiones de terapia se volvieron rutina 3 veces por semana. Poco a poco, Luciana comenzó a hablar con la doctora Mendoza, pero seguía siendo fría con Tomás y Sofía. No quiero encariñarme, le explicó a la psicóloga. Cuando uno se encariña después duele más cuando se van. Mientras tanto, los problemas legales se complicaron. Una mañana, Inés Morales llegó con 2 personas que no conocían. Señores Echeverría, les presento a Roberto Benítez y su esposa María. Dicen ser tíos de Luciana. Tomás sintió que se le helaba la sangre. Tíos. Roberto era un hombre gordito con ropa barata y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Sí. Yo soy hermano de Elena, la mamá de la niña. Nos enteramos hace poco de lo que pasó. ¿Dónde estaban cuando Carmen y Luciana vivían en la calle?, preguntó Sofía. No sabíamos nada. Vivimos en Córdoba, muy lejos. Pero ahora que sabemos de la niña, queremos llevarla con nosotros. María, su esposa, asintió con energía. Una niña debe estar con su familia de sangre. Luciana bajó las escaleras y cuando vio a los extraños se escondió detrás de Sofía. ¿Tú eres Luciana?, le preguntó Roberto. Soy tu tío Roberto. Eres igualita a tu mamá. Luciana no respondió. Inés revisó sus papeles. Si pueden comprobar el parentesco, tendrán derecho legal sobre la custodia. Por supuesto que podemos comprobarlo, dijo Roberto mostrando papeles que parecían viejos. Aquí está el acta de nacimiento de Elena y aquí mi acta donde dice que somos hermanos. Tomás revisó los documentos. Parecían reales, o algo no le daba buena espina. ¿Por qué no buscaron a Carmen y Luciana antes? Como le dije, no sabíamos nada. Elena y yo no nos hablábamos desde hace años y ahora de repente quieren hacerse cargo de una niña traumatizada. Roberto se ofendió. Está insinuando algo, señor. Luciana es mi sobrina. Tengo derecho. Esa noche, después de que los visitantes se fueron, Luciana subió al cuarto de Tomás y Sofía. Era la primera vez que entraba ahí por su propia voluntad. ¿Me van a entregar a esa gente? No, si podemos evitarlo, respondió Tomás. No los conozco. Nunca vinieron a visitarnos cuando mi mamá estaba viva. ¿Estás segura de eso? Mi mamá me enseñó a todos nuestros familiares en las fotos. Ese señor no estaba en ninguna foto. Sofía se arrodilló frente a ella. Luciana, ¿tú quieres quedarte con nosotros? Por primera vez en semanas, Luciana los miró a los ojos. Sí.
Ustedes cuidaron a mi abuela cuando estaba enferma. Esa gente ni siquiera vino al funeral. Al día siguiente, Tomás contrató a un investigador privado para revisar los antecedentes de Roberto Benítez. Lo que encontró no le gustó nada. Deudas de juego, problemas con la ley y ningún trabajo estable. Los abogados le explicaron la situación. Si comprueba el parentesco, tiene derecho legal. Pero si podemos demostrar que no es apto para cuidar a una menor, podemos pelear. ¿Cuánto tiempo tomará? Meses, tal vez un año más. La batalla legal se intensificó. Roberto contrató su propio abogado y comenzó a hacer visitas supervisadas. Luciana regresó a su silencio después de cada visita. ¿Qué te dice?, le preguntó la doctora Mendoza, que me va a llevar a Córdoba y que voy a ser muy feliz, pero sus ojos son feos, como los de las personas que mienten. ¿Y cómo te sientes con eso? Tengo miedo. No quiero irme de aquí, pero todos los adultos siempre deciden por mí. El investigador finalmente encontró lo que necesitaban. Roberto no era hermano de Elena. Los documentos eran falsos. Había escuchado sobre la niña huérfana que vivía con una familia rica y pensó que podía sacar provecho. Cuando la policía arrestó a Roberto por falsificación de documentos, Luciana finalmente pudo respirar tranquila. ¿Ya no se me van a llevar?, le preguntó a Sofía. Ya no, mi amor. Ahora solo tenemos que esperar a que los papeles de adopción estén listos. ¿Cuánto falta? Tal vez un año más. Luciana suspiró. Un año le parecía una eternidad, pero por primera vez desde la muerte de Carmen tenía esperanza de que tal vez esta vez las personas que amaban no se iban a ir. Meses después del arresto de Roberto, la vida en la casa de los Echeverría había encontrado un ritmo nuevo. Luciana, ahora de 8 años, había comenzado a hablar más, aunque todavía tenía días difíciles donde se encerraba en su cuarto y no quería ver a nadie. La doctora Mendoza le había explicado a Tomás y Sofía que el proceso de sanación no era una línea recta. Algunos días va a avanzar, otros va a retroceder. Es normal después de tanto trauma. Un martes por la mañana, Luciana bajó a desayunar y encontró a Sofía llorando sobre una carta. ¿Qué pasa, mamá? Sofía. Sofía secó sus lágrimas rápidamente. Son buenas noticias, mi amor. El juez aprobó nuestra adopción. Ya eres oficialmente nuestra hija. Luciana se quedó callada por un momento. Eso significa que ya nadie me puede separar de ustedes. Exacto. Ahora somos familia para siempre. Pero en lugar de alegría, Luciana se puso triste. Y si ustedes se cansan de mí y si deciden que ya no me quieren, Tomás se agachó para quedar a su altura. Luciana, las familias verdaderas no funcionan así. Cuando alguien es tu hijo para siempre. Así como tú siempre vas a ser hija de tus primeros papás, ahora también siempre vas a ser nuestra hija. No puedo seguir teniendo fotos de mis primeros papás y de mi abuela. Por supuesto, respondió Sofía, ellos son parte de tu historia y tu historia es importante para nosotros. Esa tarde fueron al juzgado para la ceremonia oficial. Luciana llevaba un vestido nuevo y en su mochila cargaba sus 2 dibujos, el original de su primera familia y uno nuevo que había hecho donde aparecían todos juntos, sus padres y Carmen en el cielo, y ella con Tomás y Sofía en la tierra. El juez era un señor mayor con cara amable. Luciana, ¿entiendes lo que significa ser adoptada? Sí, señor. Significa que ahora tengo 2 familias, una en el cielo y una aquí. ¿Y estás de acuerdo con que los señores Echeverría sean tus padres adoptivos? Luciana miró a Tomás y Sofía. Sí, ellos cuidaron a mi abuela cuando estaba enferma y me cuidan a mí cuando tengo pesadillas. Cuando el juez firmó los papeles, Sofía se puso a llorar otra vez, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. En el camino a casa pararon en una florería. ¿Para qué son las flores?, preguntó Luciana. Para llevarle a Carmen y contarle las buenas noticias, respondió Tomás. En el cementerio, Luciana puso las flores en la tumba de su abuela y se sentó en el pasto. Hola, abuela. Ya tengo nuevos papás como tú querías. Son buenos conmigo y creo que tú los habrías querido mucho. Sofía y Tomás se quedaron atrás dándole espacio para hablar con Carmen a solas. Y mamá Sofía va a ayudar a otros niños que perdieron a sus familias igual que yo. Papá Tomás dice que cuando sea grande puedo ayudar también. Cuando regresaron a casa había una sorpresa esperándola. Sofía había enmarcado todos sus dibujos y los había colgado en la sala junto con fotos de toda la familia, la original y la nueva. Es tu galería de arte personal, le explicó Sofía. Luciana se quedó mirando las paredes por mucho tiempo. Mamá Sofía, ¿puedo hacerte una pregunta? La que quieras. ¿Te da tristeza que no puedas tener bebés de tu panza? Sofía se sorprendió por la pregunta tan directa. A veces sí me da tristeza, pero después te miro a ti y pienso que tal vez este era el plan desde el principio.
¿Qué plan? El plan de que yo fuera tu mamá y tú fueras mi hija, aunque no de la forma que yo pensaba. Luciana sonrió por primera vez en semanas. A mí me gusta este plan. Esa noche Luciana entró al cuarto de sus padres con una pesadilla, pero en lugar de quedarse callada como antes, les contó lo que había soñado. Soñé que el terremoto volvía y que ustedes también se iban al cielo. Tomás la cargó y la puso en medio de la cama entre él y Sofía. Los terremotos no pueden llevarnos y aunque algo pasara, tú ya sabes que siempre habrá alguien que te cuide. ¿Cómo quién? Como la tía Inés, que siempre pregunta por ti, como la doctora Mendoza, como todos los amigos que hemos conocido. Luciana se acurrucó entre los dos. Puedo dormir aquí esta noche. Puedes dormir aquí todas las noches que necesites, respondió Sofía. Pero Luciana solo durmió con ellos esa noche. Al día siguiente volvió a su cuarto, pero dejó la puerta abierta. Era su forma de decir que confiaba en que estarían ahí si los necesitaba. Una semana después en el colegio, la maestra pidió que todos hicieran un ensayo sobre su familia. Luciana escribió: mi familia es especial porque es grande. Tengo papás en el cielo me cuidan de noche, una abuela estrella que me ilumina cuando tengo miedo y papás en la tierra que me cuidan de día. También tengo una doctora que me ayuda cuando estoy triste y una tía Inés que siempre se asegura de que esté bien. Antes pensaba que tener una familia tan grande era triste, pero ahora creo que soy muy afortunada. 3 meses después de la adopción oficial, Luciana había desarrollado una rutina que la hacía sentir segura. Desayunaba con Tomás antes de que él se fuera al trabajo. Iba al colegio donde ya tenía 2 amigas verdaderas. Almorzaba con Sofía y por las tardes ayudaba en la fundación que Sofía había creado para niños huérfanos de desastres naturales. Buenos días, equipo, les decía Luciana a los otros voluntarios cuando llegaba a la fundación. A los 9 años era la asistente más joven, pero también la más entusiasta. La Fundación Estrella Carmen funcionaba en una casa grande que Tomás había comprado en San Telmo. Ahí llegaban niños que habían perdido a sus familias en terremotos, inundaciones o accidentes y recibían apoyo psicológica, ayuda legal y cuando era posible se les buscaba una nueva familia. Luciana tenía un trabajo especial. Era la que recibía a los niños nuevos y les explicaba que no estaban solos. Hola, soy Luciana. Yo también perdí a mi familia en un terremoto, le dijo a Santiago, un niño de 7 años que había llegado esa mañana. Sus padres habían muerto en una inundación en Santa Fe. Santiago la miró con desconfianza. ¿Y ahora dónde vives? Con mis nuevos papás. Al principio tenía miedo de que se fueran a ir, pero ya llevo 1 año con ellos y no se han ido. ¿No extrañas a tus papás de antes? Todos los días. Pero la doctora me enseñó que uno puede extrañar a las personas que se fueron y también querer a las personas que están aquí. No es traición, es tener el corazón grande. Santiago se quedó pensando, ¿tu mamá es buena contigo? Sí, pero al principio yo no era buena con ella. Pensaba que si era mala ella se iba a ir y entonces no me iba a doler tanto. Pero después entendí que eso no funcionaba. Una tarde de viernes, mientras Luciana y Sofía caminaban por el centro después de salir de la fundación, vieron a una niña de unos 6 años sentada en la esquina de Florida y Corrientes. Tenía una cajita con flores de papel y las ofrecía a los transeúntes. Flores para su novia, señor, solo 10 pesos. La niña era flaca, tenía la ropa sucia y se veía que llevaba días sin bañarse. Luciana se detuvo inmediatamente. Mamá Sofía, ¿podemos comprarle todas las flores? Por supuesto, mi amor. Se acercaron a la niña. Hola, bonita. ¿Cómo te llamas? Martina, ¿van a comprar flores? Sí, queremos comprar todas. ¿Cuántas tienes, Martina? Contó rápidamente. 20 flores son 200 pesos. Sofía le dio 300 es. Quédate con el cambio. Martina no podía creer su suerte. En serio, todas. Luciana se agachó para quedar a su altura. Martina, ¿dónde vives? Con mi tía, pero ella trabaja de noche y yo tengo que trabajar de día. ¿Tienes hambre? Martina asintió. Luciana miró a Sofía. ¿Podemos invitarla a comer? Claro que sí. En el restaurante Martina comió como si no hubiera probado comida en días. Mientras comía, les contó su historia. Sus padres habían muerto en un accidente de auto hace 6 meses. Su tía la había recibido, pero tenía sus propios hijos y muy poco dinero. Mi tía no es mala, pero dice que tengo que ayudar con los gastos. Luciana sintió algo familiar en esa historia. Martina, ¿te gustaría conocer un lugar donde ayudan a niños como nosotras? Como nosotras, niños que perdieron a sus papás. Al día siguiente, Sofía fue a buscar a Martina y a su tía para llevarlas a la fundación. La tía, una mujer joven y agobiada,
Se puso a llorar cuando le explicaron los servicios que ofrecían. Yo quiero cuidar a Martina, pero no sé cómo. Tengo 3 hijos míos y el sueldo no me alcanza. No se preocupe, le dijo Sofía, podemos ayudarla. Martina puede venir aquí durante el día, hacer sus tareas, comer, jugar con otros niños y usted puede trabajar tranquila sabiendo que está bien cuidada. Una semana después, Martina ya se había hecho amiga de Santiago y de otros niños de la fundación. Luciana la ayudaba con las tareas y le enseñaba a dibujar. ¿Por qué me ayudas?, le preguntó Martina una tarde, porque cuando yo estaba triste y asustada, muchas personas me ayudaron. La doctora Mendoza, la tía Inés, mamá Sofía, papá Tomás. Ahora que me siento mejor, quiero ayudar a otros niños. ¿Crees que yo también voy a encontrar una nueva familia? Luciana pensó en la pregunta. No sé si vas a encontrar nuevos papás como yo, pero sí sé que ya no estás sola. Ahora tienes a todos nosotros. Esa noche en casa, Luciana le contó a Tomás sobre Martina. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ayudar a otros niños, papá Tomás? ¿Qué? Que cuando los veo sonreír me acuerdo de que yo también sonrío ahora. Antes creía que nunca más iba a ser feliz. Tomás la abrazó. ¿Y ahora qué crees? Ahora creo que la felicidad no es igual que antes, pero sigue siendo felicidad. Es diferente, pero es real. Sofía los encontró abrazados en el sillón. ¿Puedo unirme? Siempre, respondió Luciana haciendo espacio entre los dos. Mientras se abrazaban los 3, Luciana miró por la ventana y vio la estrella más brillante del cielo. Abuela Carmen, murmuró, creo que tu plan funcionó perfectamente. ¿Qué plan?, preguntó Sofía. Luciana sonrió. El plan de encontrar una familia que no solo me quisiera a mí, sino que también quisiera ayudar a otros niños. Abuela siempre decía que el amor crece cuando se comparte. Esa noche, antes de dormir, Luciana escribió en su diario, hoy ayudé a Martina como antes me ayudaron a mí. Creo que de esto se trata ser parte de una familia. No solo recibir amor, sino también darlo. Año 2028. Luciana, ahora de 11 años, caminaba por los pasillos de la Fundación Estrella Carmen con la confianza de alguien que conocía cada rincón del lugar. Llevaba una carpeta bajo el brazo y una sonrisa que iluminaba toda la habitación cuando se dirigía al grupo de niños nuevos que había llegado esa semana. Buenos días, chicos. Soy Luciana y voy a explicarles cómo funciona este lugar. Había 5 niños sentados en el círculo, 2 hermanos que habían perdido a sus padres en un accidente de tránsito, una niña, cuya madre había muerto por enfermedad y 2 hermanos más que habían quedado huérfanos después de una inundación en Corrientes. Primero que nada, comenzó Luciana con voz segura, quiero que sepan que aquí están seguros. Sé que ahora todo parece muy confuso y triste, pero van a estar bien. Una de las niñas de unos 8 años levantó la mano. ¿Cómo lo sabes? Luciana sonrió y sacó de su mochila un papel plastificado y gastado por el uso. Era su dibujo original de la familia de palitos. Porque yo también perdí a mi familia hace 5 años. Este dibujo es lo único que me quedaba de ellos. Los niños se acercaron para ver mejor el dibujo. ¿Y qué pasó contigo?, preguntó el niño más grande. Bueno, es una historia larga, pero la versión corta es que encontré una nueva familia que me ayudó a sanar y ahora trabajo aquí ayudando a otros niños como ustedes. Luciana pasó la siguiente hora contándoles sobre los programas de la fundación, las clases de apoyo escolar, las sesiones con la doctora Mendoza, las actividades de arte, terapia y sobre todo el proceso de encontrar familias adoptivas o tutores temporales para cada niño. ¿Todos encuentran nuevas familias?, preguntó la niña más pequeña. No todos necesitan nuevas familias, explicó Luciana. Algunos tienen tíos o abuelos que pueden cuidarlos. Otros van con familias temporales mientras sus parientes resuelven sus problemas. Y sí, algunos como yo, encontramos padres adoptivos. Cuando terminó la charla, Luciana fue a la oficina de Sofía. Su mamá adoptiva estaba al teléfono coordinando el traslado de una familia desde Tucumán. Sí, tenemos espacio para los 3 hermanos. No, no se van a separar. Esa es nuestra política. Perfecto. Los esperamos el martes. Cuando colgó, Sofía abrazó a Luciana. ¿Cómo fue la charla con los nuevos? Bien. Creo que la niña de 8 años me recordó mucho a mí cuando llegué aquí por primera vez. ¿Por qué? Tiene esa mirada de no me voy a encariñar con nadie porque todos se van. Creo que voy a pedirle a la doctora Mendoza que me deje acompañarla en algunas sesiones. Sofía sonrió. Durante los últimos 2 años, Luciana había desarrollado una habilidad especial para conectar con los niños más cerrados. Los psicólogos de la fundación habían comenzado a incluirla como asistente de pares en algunos casos difíciles. ¿Sabes qué? Creo que cuando termines la secundaria vas a ser una psicóloga increíble.
Eso espero. Quiero especializarme en trauma infantil como la doctora Mendoza. Esa tarde en casa, Luciana encontró a Tomás en su estudio revisando planos de construcción, pero ya no eran solo edificios residenciales y oficinas. En los últimos años había comenzado a especializarse en construcción de centros comunitarios y refugios para personas en situación vulnerable. Papá, ¿puedo ver los planos del nuevo refugio? Tomás le mostró los diseños para un centro de acogida temporal que iban a construir en Rosario. Mira, aquí van a estar los dormitorios familiares para que los hermanos no se separen y esta área va a ser para terapia grupal. Está perfecto. ¿Cuándo lo terminan? En 6 meses. ¿Quieres venir a la inauguración? Obviamente puedo llevar a algunos de los chicos de la fundación. Por supuesto. Luciana había desarrollado una relación muy especial con los proyectos de construcción de Tomás. Le gustaba ver cómo se construían espacios que iban a ayudar a otras familias en crisis. Esa noche, durante la cena, Sofía compartió buenas noticias. Martina me llamó hoy. Terminó su primer año de secundaria con muy buenas notas. ¡Qué bueno!, exclamó Luciana. ¿Y cómo está con su tía? Muy bien. Dice que quiere estudiar para ser trabajadora social. Martina se había convertido en una de las historias de éxito de la fundación. Su tía había logrado estabilizar su situación económica con ayuda de programas gubernamentales y Martina había florecido académicamente. ¿Sabes qué me dijo cuando hablamos la semana pasada?, continuó Sofía. ¿Qué? Que quiere crear su propia fundación cuando sea grande, pero para ayudar a las familias antes de que se separen. Luciana sonrió. Me gusta esa idea, prevención en lugar de solo rescate. Después de cenar, Luciana subió a su cuarto a hacer tarea, pero antes se detuvo en la sala para mirar su galería de arte, como la llamaba Sofía. Ahí estaban enmarcados todos sus dibujos, desde el original de su primera familia hasta los más recientes, donde aparecían todos los niños de la fundación. Su dibujo favorito era uno que había hecho el año pasado. Mostraba una casa muy grande con muchas ventanas y en cada ventana había una familia diferente. En el techo estaban Carmen, sus padres originales y otros adultos con alas, cuidando a todas las familias desde arriba. Antes de acostarse, como hacía todas las noches, Luciana miró por la ventana hacia el cielo. Hola, abuela Carmen. Hoy ayudamos a 5 niños nuevos. Creo que te habría gustado conocerlos. Encontró la estrella más brillante y sonrió. Mamá, papá, espero que estén orgullosos. Ya no soy la niña asustada que vendía dibujos en la calle. Ahora soy alguien que ayuda a otros niños a encontrar esperanza. El viento movió las cortinas y Luciana sintió como si alguien le hubiera acariciado el cabello. Se acostó tranquila, sabiendo que al día siguiente tendría más oportunidades de ayudar, más historias que escuchar, más niños que acompañar en sus procesos de sanación. En su mesa de noche, junto a la lámpara, estaba su diario abierto en la última entrada. Hoy entendí algo importante. El amor no se divide, se multiplica. Cada niño que ayudamos hace que mi corazón crezca un poco más. Creo que de esto hablaba abuela Carmen cuando decía que el amor crece cuando se comparte. Luciana cerró los ojos y soñó con casas llenas de niños felices, familias que se encontraban después de perderse y estrellas que brillaban cada vez más fuerte en el cielo, cuidando a todos los que habían aprendido que el amor puede tomar muchas formas, pero nunca desaparece completamente. La niña, que una vez vendió un dibujo por 5 pesos, había crecido para convertirse en alguien que ayudaba a otros a dibujar nuevos comienzos en sus vidas. Y en algún lugar del cielo, Carmen sonreía, sabiendo que su plan había funcionado mejor de lo que jamás había imaginado. Si esta historia de Luciana Carmen y la familia Echeverría tocó tu corazón tanto como a nosotros nos emocionó contarla, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con esas personas especiales que crees que necesitan escuchar sobre el poder transformador del amor y la segunda oportunidades. Cada historia como esta nos recuerda que las familias se construyen no solo con la sangre, sino con el compromiso, la paciencia y el amor incondicional que decidimos dar cada día. ¿Te gustó conocer el viaje de esta niña? Desde vender un dibujo por 5 pesos hasta convertirse en alguien que ayuda a otros niños a sanar. Entonces, suscríbete a nuestro canal para más historias que celebran la resiliencia humana y nos muestran que, sin importar cuán oscuro parezca el presente, siempre hay esperanza para un futuro mejor. Y cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Nos encanta saber que estas historias de amor y superación llegan a corazones de todo el mundo hispanohablante.